Buenas tardes o buenos días, queridos estudiantes. Depende de si están viendo esto en la mañana o buenas noches. La gran mayoría trabaja. Bueno, primero agradecerles por haber participado en el parcial. Hicimos el esfuerzo de estar frente a ustedes al momento de hacerlo, por lo menos en línea, en WhatsApp, para poderles dar sus notas. La gran mayoría salió bien. Las notas van desde 6 hasta 10, hay varios 10. Entonces, felicidades a los que salieron bien y a los que hicieron su esfuerzo. Quiero explicar algunas situaciones, como por ejemplo, estábamos en las reglas del juego en que el parcial valía 8 puntos, ¿verdad? O sea, que si usted sacaba 10 en el parcial, iba a tener 8 y que el trabajo, el cuestionario valía 20 puntos, o sea, 2 puntos. Entonces, si usted entregó el trabajo y en el trabajo sacó 10 y en el parcial sacó 10, la nota es 10 porque 8 más 2 son 10. Pero también puede suceder de que usted sacó 8 en el parcial y usted multiplica 8 por 8 son 64, entonces tiene 640. Si entregó el trabajo y sacó 10 en el trabajo, entonces usted suma los 2 puntos, entonces tiene 8 más 2, 640. Entonces, así es como se han sacado las notas para quienes tienen alguna duda con respecto, porque no es que si usted sacaba 8 le íbamos a sumar 2 puntos, no, nada que ver. O sea, lo que dejamos bien claro es que cada una de las actividades iba a tener cierta ponderación. El parcial iba en base a 8 porque habíamos dejado un cuestionario. Si usted solo hizo 15 preguntas, entonces sacó 5 en el trabajo. Muy bien, hoy vamos a continuar ya con la clase porque es necesario seguir, o sea, aunque usted esté en parciales, es necesario que siga con las clases. Si estuviéramos en clases normales, pues usted hubiera tenido su parcial el lunes y el miércoles usted hubiera tenido que seguir em, trabajando en esto. Entonces, hoy es miércoles y pues vamos a continuar. Lo primero que vamos a hablar ahora es ya de la demanda. Primero, ¿qué es una demanda? Hay varios conceptos acerca de lo que es demanda. Y a veces nosotros nos andamos rebuscando ahí que a saber qué me van a preguntar, qué es demanda, y yo tengo que inventar algo bien estructurado, bien científico, con palabras rebuscadas. No, compañeros. La demanda, la contestación de la demanda, una solicitud que presentemos al tribunal, es algo bien sencillo. Es un escrito que contiene peticiones, que tiene ciertas características de acuerdo a cada una de las materias, que va acompañada de toda la documentación que respalda lo que dice ese escrito. Entonces, lo primero que debemos de tener bien claro, que está en este momento vamos a hablar de una demanda judicial. Pero también podríamos hablar y vamos a llevar a la par lo que son las solicitudes. Recuérdense que estamos en teoría general del proceso, no estamos en derecho procesal 1. Entonces, ¿cómo dirige el ciudadano? ¿Cuál es el instrumento que tiene el ciudadano para poder pedirle al Estado, uno, una solicitud o dos, em, pedir que arregle una controversia que uno tiene con otra parte? Pues lo hace a través de escritos que se presentan a las autoridades. En todos los casos, nada se puede dejar, porque eso es lo que nos deja la evidencia de que hemos pedido. Pero como le decíamos antes, cuando hablábamos de las pretensiones, tienen que ser bien claro, tiene que estar bien definido qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y qué se pide hacer. Entonces, quedémonos con ese primer concepto. Y aquí vamos a ver el primer concepto de demanda. Dice, escrito que inicia el juicio. Fíjese bien, lo primero que nos dice, ¿verdad? Que es un escrito. Fíjese bien, es un escrito. Esto no se les vaya a ir. Algunos les querrán pedir más, pero no. Es un escrito que inicia el juicio, cambiémosle que inicia la petición y tiene por objeto determinar las pretensiones, ya vimos que son las pretensiones del presentante o del actor, el relato de los hechos, que tiene que estar apegado a la ley por principio de legalidad, que dan lugar a la acción. También ya estudiamos, para que vean que esto trae una secuencia, ¿verdad? Estudiamos qué es la acción. Entonces, mediante relatos que dan lugar a la acción, invocando el derecho que la fundamenta. Cuando decimos el derecho que la fundamenta,
el invocarlo es, por ejemplo, si en el Código Penal, dice, el que matare a otro, entonces el hecho que yo voy a contar es que hubo una persona, Juan, que le quitó la vida a Pedro. Entonces, voy a decir, el artículo ciento tanto del Código Penal establece que eso es delito. O, por ejemplo, en el caso del estado familiar de hijo, si yo digo, voy a presentar una solicitud para un estado familiar de hijo, vengo y digo, mire, fíjese que mi hijo no tiene partida de nacimiento, voy y busco en la ley transitoria del registro de estado familiar aquella norma que fundamente lo que está haciendo. Pero lo importante es que sepamos que en ese escrito debe estar plasmado el derecho de acción, qué derecho es el que yo estoy invocando y la petición clara que se reclama. Muchas personas presentan la demanda y como les dije allá, no establecen sus pretensiones de forma clara. Entonces, debe contener además, dice, fíjese bien, y esto es bien importante, el domicilio de a quién, del demandante y a quién demando. Y en otros países, dice don Manuel Osorio, ¿verdad? Otros datos como la nacionalidad, la edad y todo lo demás. Entonces, en ese escrito, primero lo que yo hago es identificarme, decirme quién soy, decirle al juez, mire, yo soy fulano de tal. Y recuerden, vengo y digo que soy abogado de la República, porque yo no puedo ir a pedir a ningún lugar hablando judicialmente si no soy abogado. En la fase administrativa probablemente sí, pero si actúo por otro debo presentar mi poder. Entonces, cada cosa que yo escriba en una demanda debo de probarla. Si yo digo que soy abogado de la República, a ver, ¿con qué se prueba que es un abogado de la República? Por supuesto, con el carnet de abogado, ¿verdad? Un carnet celestito, así que va a decir de usted número 40,000 o 50,000, no sé qué número, porque van por el 35,000 ahorita, 36,000 por ahí llevan. Entonces, usted va a probar que es abogado con su carnet. Luego, y que luego va a decir que vengo en representación del señor fulano de tal. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se prueba la representación o la facultad de procurar? Ya lo vimos antes en clase. Eso se prueba con un poder que esta persona le otorga a usted. Entonces dice que soy apoderado del señor fulano de tal. Lo que compruebo con el poder judicial o con el escrito presentado, las distintas formas, ¿verdad? O si está en audiencia, lo nombra en audiencia. Entonces, cada cosa que yo afirmo, cada cosa que yo pido, debe estar basado en la ley. Entonces, este es el primer, ¿cómo se llama? Concepto de don Manuel Osorio, ¿verdad? Que nos señala bien a nosotros eh, algunas situaciones, ¿verdad? Como lo es, que es un escrito. No se les vaya a olvidar eso, que da inicio, que hace valer el derecho que tiene el ciudadano de petición al Estado para que diriman las controversias o para que les conceda algunos derechos. En el caso de la sede administrativa también se pueden levantar actas, porque, por ejemplo, una denuncia puede presentarse en la policía, puede presentarse en el juzgado, por ejemplo, una denuncia de violencia intrafamiliar. No es necesario que la persona presente el escrito, pero entonces no le vamos a llamar demanda. No se va a llamar demanda, se va a llamar denuncia. Y el juez de oficio la va a promover, pero no se llama demanda. La demanda o la solicitud sí son escritos. Ustedes si tienen alguna pregunta, me la hacen en el foro. Aquí hay otro concepto. Y aquí dice que la demanda, ¿verdad? Es el documento, volvemos a decir algo que a nosotros nos interesa, cuya presentación a la autoridad, juez o árbitro tiene por objeto lograr de esta la iniciación de un procedimiento para sustanciar tanto los procesos como pretensiones tenga el denunciante para satisfacerlas por persona distinta a dicha autoridad. Se trata de la materialización del ejercicio de la instancia conocida como acción procesal. ¿Se recuerdan que nosotros decíamos que están íntimamente relacionados la demanda, la acción y la pretensión? Entonces, en este caso,
En este caso, estamos hablando que se materializa la acción y tiene por objeto que se genere un proceso. O sea, ya es formal, pues. Mucha gente dice, yo ya te voy a poner una demanda. Mientras no presentes escrito, mientras no se lea en la parte de abajo del escrito, recibido tal fecha por el juzgado tal, eso no existe. Mucha gente empieza a hablar y a decir, es que yo ya le puse una demanda y el abogado ni la ha presentado. Una de las formas que nosotros tenemos para saber si un abogado ha presentado una demanda es decirle, mire, y qué número de referencia le dieron. Una vez se presenta la demanda al juzgado, una vez ya está presentada al juzgado, el juzgado la clasifica con un número. Y entonces usted ya sabe, ese va a ser el número de referencia. Cuando usted llega al juzgado, llega y dice, buenas tardes, sí, quiero saber cómo va el expediente con referencia tal. ¿Y qué es, licenciado? ¿Una demanda o una solicitud? Es una demanda. Ok, y ya se lo prestan. Entonces, por eso dice aquí, la demanda es siempre el acto que provocará la iniciación de un proceso necesario para sustanciar un proceso. Entonces, ahí dice principal, incidental o accidental, ¿verdad? Eso tendrá mayor explicación en situaciones que más adelante mencionaremos. Pero ahorita lo que me interesa es que ustedes sepan que ese documento, ese escrito, de acuerdo a los dos conceptos, es el que abre la puerta para que el Estado diga, sí, hay una demanda. Entonces, hay personas que le dicen al cliente o le llegan diciendo a usted, mire, fíjese que ya dice él que me demandó. Aquí vamos a ir a otro punto y es una pregunta que nos vamos a hacer más adelante. ¿Cuándo voy a entender yo que me han demandado? Que ya se presentó esa demanda. O sea, sí inició el proceso, ¿verdad? Pero el demandado no sabe todavía que está demandado y va a iniciar para él el proceso cuando le notifiquen, cuando le digan, vaya, mire, aquí está la demanda en su contra. Entonces, lo importante es que sepamos que la demanda abre el proceso y que cuando la vamos a presentar, me voy a adelantar un poquito aquí, cuando la vamos a presentar, se presenta la demanda original, una más para el juzgado, una copia para el juzgado, una por cada demandado que nosotros presentamos y una más para que le quede a usted una copia de recibido, porque se la podrían perder en el tribunal y usted tiene esa firma, el sello de recibido. Repito, solo se va a presentar la demanda original, una original, ¿y cuántas copias? La ley dice, una por cada demandado más una. Entonces usted dice, original. Digamos que el original no es copia. ¿Cuántas copias? La del demandado, la que le van a mandar al demandado. La otra, como dice la ley, más una, son dos. Pues con dos que presente, no, tienen que ser tres las que usted va a llevar, porque la otra, la tercera, esta última, es la que les va a servir a ustedes para probar que sí presentaron la demanda. ¿Qué es los contenidos que debe de tener una demanda y cuáles son los requisitos? Entonces, lo primero, fíjense, esto sí me llama la atención, que no podemos nosotros concebir una demanda sin una pretensión. Se llama demanda y no pido nada. ¿Qué estoy demandando? Nada, solo cuento algo ahí. Y le digo, no, usted tiene que decir qué es lo que quiere, porque usted es el que sabe qué es lo que le hace falta o qué es lo que le ha quitado. Y luego está otro conceptito ahí, ¿verdad? La demanda es una suerte de carta dirigida a la autoridad que debe contener necesariamente una pretensión a base de la simple afirmación de un litigio con adecuada especificación de las circunstancias. Y fíjese bien, usted al leer una demanda tiene que saber que esa demanda contesta a las siguientes situaciones. Vamos a ponernos los lentes para que ustedes puedan ver bien o sea, por ejemplo, ¿qué respuesta debe de dar una demanda? Debe de preguntar quién. Fíjese bien, quién. O sea, ¿quién demanda? Bueno, demando yo, Víctor Manuel Rivas, en nombre de María Antonia Pérez González. Ahora, la siguiente cuestión, mire, es contra
quién? ¿Contra quién? Vengo y demando a Pedro Ardimales. ¿Qué le demando? ¿A este qué? Es, claro, esta es la pretensión. Pretensión. Y luego, el por qué lo demando, esta última, esto también debe de responder en el escrito el por qué demando. Y ahí esa es la relación de los hechos, de que yo soy dueño de un inmueble ubicado en tal lugar, tal como lo compruebo con tal situación, y el contrato dice que es por 6 meses y con aviso de terminación de contrato con un mes de anticipación, y si ninguno dice nada, se da por vencido o continúa, no sé cómo lo manifiesta la ley. Pero usted dice, y ya le dije que por favor me desocupe y no me quiere desocupar, por lo que vengo a demandarlo. Como ustedes se podrán fijar, repito, una demanda, un escrito de demanda debe de contar con quién, pero ese quién detallado. Fíjense que a mí me da risa, incluso en los parciales que ustedes hacen, o en documentos que ustedes me mandan, solo ponen un nombre y un apellido. Y eso no individualiza a una persona. Usted como abogado, futuro abogado, ya no puede darse el lujo de decir, en el caso mío, yo me llamo Víctor Rivas en un documento. Yo tengo que decir, me llamo Víctor Manuel Rivas López. Si solo tengo un apellido, Víctor Manuel Rivas. Pero muchos de ustedes solo ponen Juan González, María Pérez, y se llama María del Rosario Pérez Gómez. Entonces, cuando respondemos a ese quién, tengo que poner el nombre completo. Estamos hablando de las generales. En el caso, ¿verdad? Víctor Manuel Rivas López, mayor de edad, porque eso es lo que me da la capacidad para acceder a el proceso. O puedo decir de 40 y tantos años de edad, no le voy a decir la edad completa, abogado, o digamos si fuera ingeniero o lo que sea, ¿verdad? Del domicilio con documento único de identidad tal como se prueba que soy una persona natural. O si voy en nombre de una empresa, ¿verdad? Que soy fulano de tal en representación de la empresa denominada tal, lo cual pruebo con el registro correspondiente, ¿verdad? Del registro de comercio y así, ¿verdad? Luego, ¿contra quién demando? No a Pedro Gómez, sino que Pedro Fabricio Gómez González, o sea, todo el nombre completo de tantos años de edad. O sea, al demandar, yo tengo que poner todo bien detalladito. Porque puede haber otras personas y las generales de las personas, no es el general del ejército, la general de las personas son lo que me diferencia de otra persona. La edad, puede haber un Víctor Manuel Rivas López de 23 años y estoy yo de 40 y tantos. Ya se me iba a salir la edad. Entonces, no es así, no me da pena. Yo tengo 47 años, voy a cumplir 48. Primero Dios, tengo un 20% de posibilidades de acuerdo a esta cuarentena de cumplirlo. No de cumplirlo, sino de celebrarlo. Entonces, ¿contra quién? ¿Qué es lo que pido? Ya dijimos claridad y por qué lo pido. Y ahí está, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos intrínsecos? Puse este ejemplo del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 276, el nombre y el domicilio real del demandante, porque puede haber cambiado de domicilio. Tiene uno en el DUI y tiene otro actualmente. El nombre y el domicilio real del demandado, ¿verdad? ¿Qué es lo que demando? Designándolo con exactitud. Los hechos en que se fundamentan explicados claramente. El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. Esto es algo que yo sí de verdad les digo, compañeros. Al momento de hacer una demanda, hombre, seamos ordenados, separemos por párrafos, pongamos letra grande, dejemos espacio y medio, que los párrafos no pasen de 8 líneas cada una. Aparte de la descripción de los hechos, seamos concisos, no hablemos cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Y luego la petición en términos claros y positivos. Y luego dice, debe precisar
el monto reclamado cuando se pretende una suma de dinero. Esto vamos a decir que son los requisitos intrínsecos. Repitiendo, hay requisitos intrínsecos y requisitos extrínsecos. Luego, estos requisitos extrínsecos, al igual que muchos de ustedes, me voy a poner los lentes para poderlo ver, porque ustedes pueden ampliarlo ya, pero algunos ya no mica y vean. Entonces, ¿cuáles son los requisitos extrínsecos? Debe efectuarse por escrito en original y tantas copias como demandado sea, más una. Ahí está la base legal. Redactada en idioma nacional, con tinta negra. Ahí está el artículo 148 del Código Procesal Civil y Mercantil. Encabezado con una sucinta expresión de su objeto. En la parte superior derecha usted le pone NEMA y ahí le pone juicio reivindicatorio de dominio, divorcio, despido sin causa justificada. O sea, le da una idea de qué se trata, el tema de la demanda. Sin contener claro, sin cerrar ni abreviaturas, sin raspaduras, testados enmendados, entrelineados, sin salvar, y ahí está la base legal, con cantidades en letras, ahí está la base legal. Si la presentación se efectúa a nombre de un tercero con la indicación de la representación que se enviste, o sea, el poder y los documentos que lo presentan. Además debe tener la firma. Ya, no me digan que no le va a pasar, porque cualquiera cree que eso no le va a pasar. A mí me ha pasado que ya llegué al juzgado y allá no me doy cuenta que no puse o el sello o la firma, y tienen que ir los dos, porque la ley de ley orgánica judicial dice que los abogados plasmamos con nuestro sello y arriba del sello vamos a poner nuestra firma. Mucho se nos olvida y nos pueden declarar inadmisible por eso, porque la ley orgánica establece que se debe de hacer de esa forma. Entonces, pero si no van ustedes a presentar la demanda, tienen que legalizar la firma, autenticar la firma. Sí, tiene que decir ahí, ¿verdad? Abajo de la firma, ponerle una razón ante un notario que diga, ¿verdad? Doy fe que la firma que calce la anterior escrita es auténtica por haber sido puesta de mi puño y letra y todo lo que además dice. Si no la van a presentar ustedes, si ustedes la van a presentar, no es necesario que lleve eso. Si usted es notario, basta con que firme y ponga su sello de notario y ya no le pueden pedir que la autentique. ¿Cuáles son las condiciones que debe de cumplir el demandante al momento de presentar una demanda? Bueno, vamos a verlas acá en este momento. Son tres. Primero, la capacidad de la autoridad para recibir la demanda. Cuando decimos la competencia, ya hablamos para distinguir entre jurisdicción y competencia. Entonces, la competencia, ojo con esto, corresponde de acuerdo, salvo excepciones de ley, donde se presenta la demanda. En la fase judicial, no en la administrativa, en la fase judicial, donde se presenta, a donde vive la persona a la que vamos a demandar. Por ejemplo, si Juan vive en, ¿cómo se llama? El Coyolito, Chalatenango, van a ir a buscar el juzgado del Coyolito, Chalatenango. Si es en un juzgado de paz, si es en un juzgado de lo civil, vamos a buscar el juzgado de lo civil de ahí que cubra ese municipio. O sea, vamos a ir a demandar a donde vive la persona a la que demandamos. Eso no debe de olvidárselo. O puede demandarse también en donde está el objeto que está en disputa. Si nos estamos disputando un terreno, también es competente el juez que tiene una competencia territorial a donde está ubicado ese terreno. Entonces, primero, el primer presupuesto de la demanda es la competencia de la autoridad que recibe. Recuerda que si el juez ve que no le toca a él, va a declararse cabal, incompetente. Segundo, presupuesto es la capacidad procesal del actor. Ya vimos ahí que tiene que ser una persona natural o una persona jurídica debidamente inscrita, uno con su partida y el otro con su inscripción en el registro correspondiente. Esa es la capacidad. Y luego es la adecuada representación del actor. A esto es lo que nosotros llamamos procuración en la fase judicial. Entonces, en la fase judicial tiene que tener un poder judicial o general judicial con cláusula especial.
o puede presentar un escrito de acuerdo a la razón de la materia. No me voy a detener a decirle las excepciones en cuanto a la competencia del juez, porque sería errarnos un poquito. Solo déjenme decirles que hay leyes que dicen que los jueces, por ejemplo, en el caso de Lepina, son competentes a donde vivan los niños. No es donde vive la mamá, no es donde vive el papá, y eso sí no puede ser. Repito, las tres presupuestos de la demanda son: uno, la competencia de la autoridad que recibe la demanda; dos, la capacidad procesal del actor, que ya vimos que es; y tres, ¿verdad?, la adecuada representación del actor. Esto es lo que, si usted trabaja en el juzgado, le van a decir que es lo primerito que tiene que revisarle a la demanda. Bueno, ahí tienen la explicación. Esto pues lo acabo de explicar. Si llegado el caso el juez actuante no advierte liminarmente, significa al momento de leerlo, ¿verdad?, su incompetencia, el demandado podrá plantear en su momento la correspondiente cuestión declinatoria o inhibitoria en procura de lograr la plena vigencia del presupuesto, que no mira la existencia del mismo proceso. Bueno, esto lo acabo de explicar. La capacidad procesal del actor, ya la dije, toda persona tiene capacidad jurídica para ser parte de un proceso. Y no pueden actuar por sí mismos los menores impúberes. Ahí está, es un punto que quizás sí requiere un poquito de entendimiento. Acuérdense que nosotros hablamos de la postulación y la representación en clases pasadas. Hablamos quienes representan a los menores de edad, a los menores de 14 años de edad los representa el padre, la madre o la procuraduría si no los tienen. De 14 años en adelante se puede dar un poder, un adolescente de esa edad, para que lo represente un abogado. Pero, digamos, también hay personas incapaces, los que son declarados incapaces. Para ser incapaz hay que ser declarado ante un juez. O sea, usted puede decir, mire, fíjese que yo conozco un señor que tiene síndrome de Down, por ejemplo, y ya tiene 30 años, ¿verdad? Él no es incapaz, legalmente hablando. Médicamente tal vez, pero legalmente hablando no lo es. Y si ya pasó de los 18 años, donde se extinguió la autoridad parental, necesita seguir un proceso en un juzgado de familia que lo declare incapaz y que le restablezcan la autoridad al papá o que le nombren un tutor. Entonces ahí estamos hablando de la representación de las personas que por A, B, Y, Z razón no tienen capacidad. Bueno, ahí está el artículo que nos establece, lo vamos a leer en casa, que es el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, esto les aseguro que va a salir en el parcial, porque el laboratorio ya les voy a decir de qué va a constar. Bueno, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué pasa cuando yo presento una demanda? Tiene efectos jurídicos, ¿verdad? El presentar la demanda, no. Entonces la presenté y ahí que se dirima. No, ¿qué es lo que puede pasar? Primero, interrumpe, ¿verdad? Interrumpe el curso de la prescripción. O sea, por ejemplo, ahí nos vamos a ir a las reglas de la prescripción. ¿Cuánto tiempo tiene para prescribir la acción en cierto caso, de ciertos derechos? Si yo, digamos, si prescribe en 10 años algo y yo presento una demanda a los 9 años, entonces, en lo que está la demanda, si la gano, interrumpe la prescripción. Si no me la admiten, el tiempo que estuvo en el proceso se interrumpe la prescripción, porque había algo que se estaba dirimiendo. Entonces íbamos normal hasta los 10 años, pero cuando presentamos la demanda, entonces ahí se interrumpe la prescripción. Veamos si la aceptan o la admiten en el tribunal. Si la admiten, entonces se va a dirimir y se va a conocer de eso. Pero si no la admiten, empezamos a contar de nuevo. No otros 10 años. La interrumpe, la suspende, pero vuelve a ejercer la acción. Esto más que todo lo van a conocer en otras áreas. Segundo efecto. Determina la pérdida provisoria de la posibilidad de entablar juicio petitorio. Entonces, esto quiere decir que ahí puede haber litispendencia. ¿Qué es litispendencia? Viene de juicio pendiente, ¿verdad? Entonces determina la pérdida provisoria de la posibilidad de entablar juicio petitorio. El que está siendo demandado no puede demandar por lo mismo,
tiene que contestar la demanda o puede recontrademandar, ¿verdad? Pero ya se somete a un solo proceso. Luego, determina que la autoridad que recibe la instancia y los letrados que la suscriben no puedan comprar la cosa litigiosa, ¿verdad? El no poder comprar la cosa litigiosa. ¿Quiénes no la pueden comprar? La autoridad que recibe la instancia. O sea, recuerden que el juez, hablamos de eso al principio de este ciclo, el juez, ahora venimos en un orden, ustedes pueden observar que venimos en un orden. El juez tiene que cubrirle el principio de, sí, cabal ese, el principio de juez imparcial. Entonces imagínense que el juez está comprando lo que se está litigando, no es posible. Y luego, una vez presentada la demanda, obliga, ¿verdad? Esta parte sí me llama la atención porque a esto es lo que nosotros le llamamos ahora en el Código Procesal Civil la obligación de resolver. Un juez está obligado a resolver. No puede excusarse. No puede decir, mire, no, yo no lo voy a resolver. Entonces, genera también, una vez el juez la admite, está obligado a dar una respuesta a eso, a una solicitud. Sí, se lo concedo. En una demanda le doy la razón a fulano. De esa manera. ¿Qué otro? ¿Qué otro efecto? Estos son efectos también. Fija respecto del actor la competencia subjetiva de la autoridad. Bueno, estamos hablando de que ya se dice a dónde se va a llevar el caso. Efectiviza una prórroga o propuesta de prórroga territorial. Bueno, si el juez dice que se prorroga la competencia territorial, por ejemplo, en un delito continuado, comenzó aquí, llegó allá, entonces dice, bueno, le va a tocar al otro, le toca al otro porque empezó en tal lugar, pero terminó en tal lugar. Genera a la autoridad el deber de proveer la instancia. O sea, también le da la oportunidad al juez de decir, si admite la demanda, ¿verdad? Si admite la demanda, vamos a ver dónde estamos aquí. Si admite la demanda o la rechaza, ¿verdad? Bueno, este punto, este punto, este, este punto, crear el estado de litispendencia, ¿verdad? Todos deberíamos saberlo, ¿verdad? ¿Qué es litispendencia? Es litispendiente. Una vez se admite la demanda, ahí está en el artículo 281 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos dice, bueno, entonces hay litispendencia. O sea, está pendiente el resolverlo. El juicio está pendiente de ser resuelto. Vamos a avanzar un poquito más con el siguiente tema en un siguiente video para no hacerlo muy largo y qué pasa, ¿verdad? Ya vimos cómo se presenta la demanda. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta el otro? Aquí es donde entran los actos de comunicación. El otro se da cuenta de la demanda y cómo puede reaccionar, ¿verdad? Lo primero que les voy a decir, no se pierda el siguiente espacio, ¿verdad? Es que el demandado debe reaccionar con inteligencia. Usted no puede darse el lujo. Deje que su cliente se muera, se ahogue en la cólera, en la aflicción y todo lo demás. Usted no. Usted tiene que saber cómo reaccionar a esta demanda que me han presentado con forma inteligente. Yo le voy a dar algunos tips que mi experiencia como abogado, en tantos años de ser abogado y trabajar en el sector público me han servido para que usted también las ponga en práctica, porque no hay que quedarse con nada. Así que hasta aquí vamos a quedarnos con la parte de la demanda, queridos estudiantes. Les agradezco que me hayan prestado la atención. Permítanme, por si alguien ya cortó el video, lo perdió. Ya les voy a mandar también la tarea del laboratorio 2, laboratorio 3. El laboratorio 3 va a ser la presentación de una demanda, ¿verdad? Usted me la va a presentar, ya le voy a decir cómo, así que empiecen a buscar una demanda y usted me va a tener que mandar esa demanda y hacer algunas cosas que yo le voy a pedir. No se pierda la próxima interesante
y muy, como sea, muy constructiva tema, el tema de la reacción del demandado. ¿Qué va a hacer usted cuando lo busquen para contestar una demanda? No se lo pierda por la otra semana en este mismo canal de YouTube. Pórtense bien, cuidándose de la cuarentena. eh, ya lávense bien y pónganse alcohol y todo demás. Denle un abrazo a sus hijos porque van bien, ya están bien limpiecitos. Que Dios me los cuide mucho y hasta la próxima.